Buenas tardes, amados hermanos. Qué gozo el poder estar acá, todavía acá en Uruguay. Algunos ya saben, la mayoría, de que estoy saliendo por un buen tiempo fuera de este amado lugar, este lugar que tan querido y tan apreciado. Y bueno, no es fácil. Pero gracias, hermanos, gracias. Y quiero compartir un mensaje, precisamente, hermanos, pensando, y le he titulado este mensaje, el ingrediente más importante para tener un buen ministerio. El ingrediente más importante para tener un buen ministerio. Hay muchas cosas que podríamos decir que son importantes, pero yo les quiero hablar acerca de lo que yo considero el más importante para tener unos buenos meses de ministerio a pesar de mi ausencia. Bien, y bueno, gracias a Dios, que Dios nos ha bendecido con buenos líderes y la obra va a seguir adelante. Y te voy a pedir, por favor, vamos a leer varios textos, pero vamos a comenzar leyendo uno bien cortito. Y ya nos vamos a dar cuenta qué dirección vamos, ¿verdad? Puedes abrir tu Biblia, por favor, allí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 25. Primera de Tesalonicenses 5, 25, escribe el apóstol Pablo y dice así, dice, hermanos, orad por nosotros. Una vez más, hermanos, orad por nosotros. Indudablemente, hermanos, que todos aquellos que amamos al Señor, amamos su iglesia. Deseamos que muchos vengan al conocimiento de nuestro Salvador. Y oramos, deseamos también que sus vidas sean cambiadas, transformadas, al recibir la palabra de nuestro Dios, al ser instruidos en las verdades bíblicas. Anhelamos, ¿verdad? Todos aquellos que amamos al Señor, anhelamos, oramos que esta sea una iglesia llena de Dios, una iglesia que esté impactando a su comunidad con el mensaje de salvación y la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, es exactamente lo que se logró en la iglesia primitiva. Qué bendición ver, ¿no? La mano de Dios, ver el poder de Dios, cómo Dios obraba y multitudes venían a los pies de nuestro Salvador y cómo en un corto tiempo se levantaron líderes poderosos en las Escrituras para hacer la obra de nuestro Dios. Y hermanos, pues no cabe duda de que acá está mi esposa llamando. Bueno, no cabe duda de que es indispensable para tener un ministerio exitoso. Es importante tener un liderazgo espiritual. Como decía quien fue mi pastor, el doctor David Cummings, algunos de ustedes todavía recuerdan que él tenía una frase, decía, todo asciende o desciende dependiendo del liderazgo. Y hermanos, yo quisiera compartir entonces, hermanos, ese ingrediente indispensable precisamente para tener una obra espiritual, para poder nosotros hacer la obra con el poder de Dios. Y para eso vamos a usar a el apóstol Pablo como el ejemplo. Vamos a ver, hermanos, a los grandes logros, mencionar, obviamente podíamos estar acá un buen rato mencionando los logros del apóstol Pablo. Sabemos, ¿verdad?, que vivió aproximadamente unos 60 años, o sea, no muchos años,
¿verdad? Unos 60 años. Sin embargo, ¿verdad? En esos cortos 60 años logró alcanzar aún más que Matusalén, ¿verdad? Que nos dice la Biblia que vivió 979 años. Si usted me da a elegir, ¿qué prefiere, pastor? ¿O qué prefieres tú, hermano? ¿Vivir la vida del apóstol Pablo, pues 60 años, pero llena de servicio para Dios, llena de bendiciones, o prefieres simplemente, como se dice ahí en Génesis 5:27, dice, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió? No se habla nada de ningún logro, ¿verdad? Espiritual, simplemente que nació, vivió y murió. Qué triste, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue usado por Dios y escribió, hermanos, aproximadamente la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos, hermanos, ¿verdad? Que estableció muchas iglesias. Sabemos que hizo 3 largos viajes misioneros, más de 1000 kilómetros cada uno de ellos, ¿verdad? En ese momento a pie, a veces en barco, pero él recorrió prácticamente todo el imperio romano. Sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue grandemente usado para, sobre todo, alcanzar a los gentiles. Y Pablo, hermanos, escúchenme bien, él menciona, da los nombres de más de 120 colaboradores. En otras palabras, hermanos, Pablo no solamente ganaba las almas y las discipulaba, sino que formó líderes, hermanos, del calibre, por ejemplo, de Timoteo. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué explicación tenemos para tantos logros? ¿Qué explicación tenemos para una vida dentro de digamos, bastante corta, sin embargo, haber logrado grandes cosas para Dios? ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, alguien podría decir, yo te hago esta pregunta, ¿tenía Pablo o el apóstol Pablo una mente brillante, clara y disciplinada? Indudablemente que sí. Podríamos decir, yo te pregunto, Pablo fue un hombre tierno, dulce, amoroso, compasivo, pero al mismo tiempo firme, como lo fue también nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es obviamente sí. No cabe duda, hermanos, de que el apóstol Pablo era un individuo muy educado en filosofía, en las letras y en la religión. No cabe duda de que el apóstol Pablo trabajó incansablemente predicando el evangelio y formando líderes. Pero, hermano, yo te quiero decir que a pesar de que era un hombre brillante, a pesar de que tenía un hombre ilustre, inteligente y muchos dones, ¿verdad? Pero yo te voy a decir, hermano, el secreto más grande del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Un hombre de oración. Y debido a eso, hermanos, obviamente entonces Dios obraba a través de él. Y hermanos, como alguien ha dicho, y justo me estaba diciendo Kevin esta mañana que escuchó esta frase muy buena, ¿no? Dice, del pastor Elmer Fernández, dice, no hay hombres grandes, hay pecadores con un gran Dios. Y es así, ¿verdad? El grande es Dios. Pero qué tremendo, hermanos, cuando un hombre o una mujer se deja usar por el Señor. Dios va a hacer grandes cosas a través de aquel creyente o de aquella persona que se pone en las manos de Dios. Y hermanos, entonces vamos a ver entonces al apóstol Pablo, hermanos, vamos a leer varios textos
no tenemos mucho tiempo para buscarlas, pero si ustedes me siguen, en primer lugar acá leemos, ¿verdad? Este texto bien cortito que dice, hermanos, orad por nosotros. Como vamos a ver, hermanos, el apóstol Pablo estaba vez tras vez y tras vez pidiendo oración. ¿Por qué, hermanos, pedía tanta oración? Porque necesitaba él el poder de Dios. Anhelaba él el poder de Dios en su vida. Y hermanos, qué tremendo, qué importante, hermanos. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Nuestra iglesia, toda iglesia necesita la mano de Dios, el poder de Dios, hermanos. Y cuántas veces, hermanos, yo he visto iglesias que tienen un edificio hermoso. Tienen una cuenta considerable en el banco, tienen vehículos para la iglesia, tienen todo, pero hermanos, ¿de qué sirve todo eso si la mano de Dios no está sobre ellos? Y muchas veces, hermanos, la mano de Dios no está, ¿por qué? Porque estamos haciendo una obra en la carne, porque no estamos orando y poniéndonos en la mano de Dios, porque estamos confiando en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra inteligencia, en nuestra propia sabiduría, y no buscamos la sabiduría del Señor. Hermanos, que Dios nos perdone. Y hermanos, si vamos a seguir viendo cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, necesitamos, hermanos, orar. Y hermanos, necesitamos los líderes, oración. Y el apóstol Pablo, por eso, hermanos, era humilde, era sensato, juicioso, y reconocía que él necesitaba de las oraciones de los hermanos. Dice allí en Segunda de Tesalonicenses, hermanos, un poquito, Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es Dios que nos afirmará y guardará del mal. Aquí está otra vez el apóstol Pablo pidiendo protección. Hermanos, qué importante es estar orando por los líderes de esta iglesia. Oren por favor, hermanos, por mí. Oren por a todos los pastores que componen nuestro ministerio. Oremos por las diferentes obras que el Señor nos está ayudando a comenzar. Dice, ¿para qué, hermanos? Para que Dios nos proteja de las acechanzas del enemigo. Y hermanos, el enemigo está listo, tiene a los pastores, a los líderes de esta iglesia en la mira. Y necesitan tus oraciones. Te hago esta pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo has pasado últimamente orando por los pastores de nuestra iglesia? Orando por los diáconos, orando por los maestros de escuela dominical, orando por los diferentes ministerios, hermanos que están llevando adelante algún departamento. Estamos orando, dice en Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33, otra vez el apóstol Pablo, mira esto, dice, pero os ruego, fíjate bien, acá no es simplemente ya pedir, acá está el apóstol Pablo, esa palabra rogar es como poniéndose de rodillas, y dice, mira qué impresionante, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí por Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que corra
con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí está el apóstol Pablo otra vez, hermanos, rogando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué? Dice que me ayudéis orando a Dios por mí. Oh, hermanos, qué importante es si tú realmente amas tu iglesia, si tú amas, hermanos, como debes hacerlo, todo cristiano. La iglesia es la esposa de Cristo y debemos orar por la iglesia y debemos apoyar con sacrificio la iglesia y debemos ofrendar y debemos dar. Pero, hermano, no olvides orar por tu iglesia. Orar por los líderes. Tú estás ayudando antes de criticar, antes, hermanos, de menospreciar, debemos orar. Y qué lamentable y trágico y doloroso es, hermanos, cuando hay gente siempre que está criticando cuando debería estar orando. El apóstol Pablo ruega y pide que oren por él. Voy a seguir ahora leyendo ahí en 2 de Corintios 1, dice, comenzando en el 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y luego mira lo que dice el versículo 11, hermanos, por favor. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando, dice también, dice, a favor de nosotros con la oración. ¿Estás orando, hermanos? Escúchame bien, el gran apóstol, entre comillas, Pablo, necesitaba oración. Y si Pablo necesitaba oración, ¿qué acerca de tu siervo? ¿Qué acerca del pastor Gabriel? ¿Qué acerca del hermano Pablo que queda al frente acá en el general? ¿Qué acerca de todos los pastores? ¿Qué acerca de Nueva Albesia? ¿Qué acerca de Nueva Palmira? ¿Qué acerca del pastor Gustavo con ese proyecto impresionante para ir a Artigas? Amados hermanos, cada uno de los líderes de esta iglesia precisa, roga, te desafiamos en el nombre de Cristo, ora por nosotros. Intercede por nosotros, pídele al Señor para que Dios nos guarde de las acechanzas del enemigo, para que podamos trabajar en armonía, para que podamos seguir avanzando, conquistando, alcanzando las almas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos. Yo me pregunto, hermanos, el día que lleguemos al cielo, ¿cuántos no nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas no se lograron en esta iglesia, en este ministerio, porque no oramos? Porque estábamos ocupados en otras cosas, pero no hicimos lo más importante, y era buscar el poder de Dios. Qué triste, hermanos.
Y pensar, ¿verdad? Capaz que había todas estas cosas que Dios nos iba a dar, pero no nos las dio porque sabía que nos íbamos a hacer mal, sabía que no íbamos a poder llevar a cabo ese ministerio. ¿Por qué? Porque no lo íbamos a hacer aferrados al Señor, no lo íbamos a hacer realmente con el poder de Dios, sino que íbamos a hacer una obra en la carne. Dios quiera que no sea así, hermanos, y que el Señor siga bendiciéndonos, porque sabiendo Él que le vamos a dar la honra y la gloria a Él solamente. Voy a concluir, hermanos, pero tú puedes ya darte cuenta, prácticamente, hermano, en todas las epístolas del apóstol Pablo, de una manera u otra, él está pidiendo oración. Amado hermano, hermana, yo necesito tus oraciones. Esta tu iglesia necesita tus oraciones. Todos los líderes, desde el más alto hasta el más pequeño, necesitamos de tus oraciones. ¿Para qué? Para hacer una obra en el poder de Dios. Para que la obra no se detenga, para que almas sigan viniendo a los pies de nuestro Salvador, para que las almas, hermanos, sigan creciendo, madurando espiritualmente, para seguir formando líderes y si es su voluntad, para seguir saliendo a otros lugares, a otras ciudades a través de nuestro amado Uruguay a establecer iglesias. Necesitamos tu oración. En Colosenses capítulo 4, una vez más, el apóstol Pablo, mira lo que dice, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pero ahora lo manifiesto como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Una vez más, dice, orad por nosotros, hermanos. Por favor, hermanos, entendamos que la obra de Dios, hermanos, debemos hacerla con el poder de Dios. Y eso se va a lograr, hermanos, orando. Primero, ora por ti. No puedes si estás orando por otro, eso estás mal. Eso es algo engañoso. ¿Cómo puedes estar preocupado o preocupada por la vida espiritual de otros, aún mía o de otros hermanos, si no estás preocupado y estás dando atención a tu propia vida espiritual? Pero luego, hermanos, ora por tu familia. Después no te olvides orar por los hermanos de la iglesia, pero ora por los líderes, los pastores. Ora para que Dios siga abriendo puertas, para que la obra de nuestro Dios no se detenga, que sigamos impactando a todos los rincones de esta ciudad y de todas las ciudades donde ya Dios nos ha permitido establecernos, y que miremos más allá, y que todo, hermanos, lo hagamos con el poder de Dios. ¿Vas, hermanos, a hacer eso? ¿Vas a obedecer este mandamiento o esta petición del apóstol Pablo que dice, hermanos, orad por nosotros? Oro que sí. Dios les bendiga a todos, les amo y vamos a seguir en contacto. Gracias. Buenas noches.